Buenas noches amigos de YouTube, estamos acá otra vez con nuestro amigo Víctor Hugo. Entonces, buenas noches Víctor, ¿cómo le ha ido? Bien, Santiago, muy agradecido por hacer esta segunda parte, porque así como me estabas diciendo antes de empezar este video, pues hubieron preguntas que estaban en el aire y pues hubieron personas, hubieron pastores, hubieron amigos que estaban diciendo, pero el tema, hubieron preguntas como que no quedaron completamente cerradas, entonces vamos a cerrar ese tema. Listo, ok Víctor. Entonces, para retomar sobre esa de las preguntas, eh, la siguiente pregunta es, volviendo al tema de los calendarios, ¿por qué se hizo este cambio gregoriano y juliano? Bueno, el cambio de los calendarios primero fue el juliano y luego fue el gregoriano. Eh, Julio César, que era un emperador, él cuando él cambió en los calendarios, se estaba utilizando, el que siempre se ha utilizado era el calendario lunisolar. Él lo hizo porque necesitaba mostrar de que había un dominio de lo que era Roma en todo el territorio. Y ya luego cuando se hace el segundo cambio, que es el calendario gregoriano, se hizo para hacer unas actualizaciones, para actualizarlo, pero es exactamente el mismo calendario babilónico. Ok, ¿quién fue el que ordenó que se manejara ese primer cambio en el calendario? Bueno, ese primer calendario, quien ordenó que se manejara fue el Dios Todopoderoso y lo ordenó en el libro de Génesis, en el capítulo 1, creo que es en el verso 14, que, que dice que él pondrá dos lumbreras. Dice, voy a poner dos lumbreras, una para que enseñoree el día y una para que enseñoree la noche, y servirán para estaciones, para días, para meses y para años. Ok, listo. Las fiestas que se guardan son el Peshat, ¿sí? Y el Masok. ¿Qué significado tienen estas fiestas? Bueno, Pesaj tiene un significado. El significado de la fiesta Pesaj, en hebreo la palabra Pesaj significa pasar por encima. Entonces, cuando el Todopoderoso ordena que se marcaran los tinteles de las casas, entonces el ángel de la muerte, cuando veía que estaban pintados con sangre, representaba de que las personas habían creído. Al haber creído, el ángel pasaba por encima y solamente se dirigía dentro de las casas, entraba a las casas de las personas que no tuvieran la marca, ¿sí? Y entonces el 14 de Aviv, que es el día en que se celebra la Pascua, ¿sí? Que en realidad pues la palabra Pascua, como te he dicho la vez pasada, esto es una palabra que está mal dicha. La palabra bien dicha es Pesaj, ¿sí? Peshak. Eh, sí, entonces entraba y mataba a los primogénitos. Y Masot tiene también un significado. El significado de Masot es que el pueblo de Israel, por si tú recuerdas, quien salió de Israel fue esto, no solamente fue el pueblo de Israel, sino también fue una parte de pueblo egipcio, ¿sí? Sí, el pueblo Fue, egipcio. fue, una, fue una multitud mixta, dice la escritura. Y entonces Pesach, perdón, Masot Masok. significa panes sin levadura, ¿sí? Entonces el pan sin levadura representa una persona que no tiene orgullo, o sea, una persona que el orgullo está abajo. Cuando una persona no controla su orgullo, entonces empieza a creer que conoce demasiado, que mejor dicho, que es más inteligente, que es más importante que las demás personas y hace de que el enemigo, llamándolo de alguna manera a esto el adversario, eh, pueda hacer cosas en las personas y no permita que el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, pueda
pueda actuar con libertad en las personas, ¿sí? Sobre todo lo del orgullo, que es una cosa muy seria en todas las personas. Ok, Esas son las listo. dos fiestas. Listo. Ah, perdón, ya te he dicho de que dura 7 días. O sea, primero el Pesaj, esto ¿Inicia cuándo? inicia el 14 de Aviv, no es de abril, sino de Aviv. Ese día se conmemora, ¿sí? O sea, no es que las personas vayan a hacer un sacrificio, ¿sí? Porque es una conmemoración, es un recuerdo de lo que pasó, ¿sí? Entonces, a la medianoche se come el Pesaj, el cordero, se come completamente, es lo que no se puede comer, entonces se consume en fuego y no tiene que quedar nada. Ceñidos los lomos, o sea, ceñidos los lomos quiere decir que listos para salir de Mibraín, que es Egipto, y entonces se llevan los panes, la masa está sin leudar, y entonces por una semana, mientras está caminando sobre el desierto, se van a comer los panes sin levadura. Entonces dura 7 días Mazot, que hoy en el día que estamos grabando, hoy es jueves, Jueves. termina pasado mañana en Shabbat, se termina la fiesta, o sea, todavía nosotros estamos celebrando Mazot. Ah, ok, listo. Usted me habla de la teoría del reemplazo, que habían personas que no entienden de lo que estaban hablando, por decirlo así. Ay, sí, sí. Genial pregunta esa. Bueno, yo estaba hablando acerca de la teoría del reemplazo, porque en las iglesias cristianas, porque no hay solamente un cristianismo, yo creo que hay como 30 cristianismos diferentes, ¿sí? Sí, Está el distintas. católico, está el evangélico, Apostólico, ¿no? sí, está el pentecostal o el unitario, bueno, hay muchas clases de Sí, cristianismo. los En- 7 días que le llaman. Adventistas del séptimo día, que también es un cristianismo. Bueno, todos tienen una posición y todos creen tener la razón de que Israel fue rechazado por Dios, y entonces que Dios reemplazó a Israel por la iglesia, ¿sí? Pero Pero no es así. no es así. No es así porque si eso fuera verdad, entonces, pues tengo o sea, hay varias citas que aclaran de que, pues, o sea, de que Israel no ha sido rechazado, ¿sí? ¿Y nos podría contar alguna de esas Sí, citas? sí. Digamos, hay una cita que dice que en el libro de Oseas, dice que esto de que el Todopoderoso le da carta de divorcio a Israel, ¿sí? Entonces se supone que si le da una carta de divorcio, hay un mandamiento que dice que cuando una persona se casa Sí, y el cónyuge le es infiel, dice dele carta de divorcio. Y dice, supongamos que la persona te es infiel, dice que y se va a vivir con otra persona, y tú te vas a vivir con otra persona, y entonces termina muriéndose tu pareja y la pareja de tu exmujer, en este caso, digamos, pues poniendo el ejemplo. Dice que si los dos llegaran a quedar otra vez solos, no pueden volver. Así diga, ay, pero es que él es un buen hombre y ella es una buena mujer. No se puede volver a hacer. Entonces la escritura dice que el Todopoderoso le dio carta de divorcio. o sea que dentro de la escritura es legal que, o sea, se haga ese divorcio. Exactamente. Pero entonces Sí, pasa algo. Cuando se da el divorcio entre el Todopoderoso, que él desposa a Israel, porque la mujer de la que habla la escritura es Israel, ¿sí? La esposa es Israel, ¿sí? sí, Y entonces él solamente se puede divorciar de una mujer, o pues la mujer es Israel, ¿cierto? Si se casó con ella, ¿cierto? sí, claro. Entonces dice el libro de Oseas que se divorcia, pero sucede algo. Él se divorcia de Israel, pero el Mesías, o sea, el Hijo del Todopoderoso, se casa con Israel, ¿sí?
Y entonces, por eso es que podemos hablar de las bodas del Cordero, pero la escritura no dice en ninguna parte de que haya sido desechada. Es más, hay personas que dicen de que sí fue desechada que porque Israel rechazó al Mesías, ¿sí? Sí, El Mesías, o sea, Israel no rechazó al Mesías. ¿Por qué no lo rechazó? Porque, o sea, dice la escritura que él fue a los suyos, ¿sí? Pero cuando la escritura dice que él fue a los suyos, en la traducción está mal, ¿sí? La traducción dice, dice que él fue a los de su oficio, ¿sí? No dice que fue al pueblo de Israel y el pueblo de Israel lo rechazó, porque los 3.000, los 4.000, los 5.000, las 5.000 personas que se convirtieron, todas esas personas fueron judías, ¿sí? Fueron del pueblo de Israel y, y pues todas esas personas al final se convirtieron. Entonces nosotros no podemos decir de que fueron gentiles porque estábamos hablando de Israel en donde se guarda Shabbat, donde se guarda toda la instrucción. ¿Sí? sí, listo. Listo. Quería como agregarle algo, no sé si se podrá, Claro, dime. pero entonces, eh, en este caso la Iglesia Católica, porque dice que dice hasta que la muerte los separe. Ay, qué buena pregunta. Se sale un poco del tema, pero sí. Esto no solamente lo dice la O Iglesia sea que, Católica, sino todas las iglesias cristianas, de todas las denominaciones. Hay que hacer también un paréntesis. La verdadera iglesia, por decirlo de alguna manera, es la Iglesia Católica. Pues de pronto habrá gente que va a entre, decir, va a protestar, va a decir, ¿cómo así? O sea, usted está haciendo una blasfemia o una cosa, o está diciendo algo que no es verdad. Sí, es verdad porque quien creó la doctrina, el cristianismo, fue el catolicismo, ¿sí? Ella fue quien digamos, inventó, porque eso no lo dice la escritura, esta palabra de que jura decir, ¿cómo es? Jura serle fiel hasta la muerte y estas cosas. Lo dice la Iglesia Católica y luego lo repiten los otros o cristianismos. sea, por decirlo así, cambiaron la escritura porque, No, o no sea, está. dice la escritura que sí se puede divorciar entre esos términos de infidelidad, pero la Iglesia Católica dice lo contrario, dice que hasta que la muerte los separe. Claro, sí, exacto. Y entonces no es hasta que la muerte los separe, porque entonces O sea, estaríamos escupiéndole el o sea, rostro. estaríamos como rechazando Sí, el el mandamiento. mandamiento que dice. Exacto. Es como si uno le escupiera el rostro a ellos. Tú no mandas, mando yo. Hasta que la muerte los separe. Está diciendo una cosa que es antibíblica, ¿sí? Bueno, entonces digamos, todos los cristianismos sí siguieron, digamos, como la misma línea. Digamos, lo que es la Trinidad. Hay algunos que no siguen la Trinidad, pero digamos, siguen la misma línea. Se salen de alguna manera, pero siempre se está rompiendo algún mandamiento. Entonces, digamos, se sale como del modelo original Sí, digamos, del Mesías, ¿sí? Que el vino fue solamente a él mismo ser un modelo de seguir la instrucción aún a costa de su propia vida, ¿sí? listo, muchas gracias. Muy interesante ese tema. Genial, sí. Muchas gracias por este momento, Víctor, y que esté bien. Muchas gracias, amigos. No se les olvide dar like y suscribirse a nuestro canal.